Y el último punto que quiero tocar tiene que ver con el tema económico. Yo no soy economista, pero ya que es una materia esta de economía ambiental, me parece que no podemos dejar este tema fuera. Y si bien no vamos a entrar en detalle, en un abordaje sumamente detallado, vamos a ver un poco cómo sería la repartija de los beneficios que representan para el país, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es cómo es el reparto de ingresos por la exportación, es decir, de cada dólar, digamos, que se exporta, cómo eso se reparte dentro de nuestro país. ¿Cuánto va para quién? Entonces tenemos de esos beneficios por exportación que un 10% aproximadamente se paga en salarios, ¿sí? Hay un 5% que va a una recaudación impositiva provincial. Después vamos a ver cuáles son los tributos provinciales y nacionales. Un 19% que va a recaudación nacional. Acá ya vemos algo que hace un poco de ruido, a mí me hace ruido, ¿sí? Que es que la provincia, que es la que tiene la actividad, que es la dueña de los recursos, se lleva solamente el 5% en concepto de impuestos, mientras que la nación se lleva casi el 20%. A mí me parece que esto es algo que claramente debería revertirse, pero no es muy fácil que digamos. Después tenemos la variable tal vez más importante desde el punto de vista del impacto y tal vez la más menospreciada, que tiene que ver con el tema de las compras. La actividad minera es una actividad que de alguna manera estimula muchísimo la cadena de valor aguas arriba. Lo que se dice aguas arriba básicamente tiene que ver con todo lo que es provisión de bienes y servicios. Y acá lo que tenemos es muchísimas empresas, mayoritariamente pymes, ¿sí? Que proveen bienes y servicios a la actividad minera, que proveen combustibles, que proveen insumos, que proveen catering, indumentaria, servicios ambientales, servicios de construcción, servicios de metalmecánica, vehículos, bueno, una infinidad de materiales que son indispensables para el desarrollo de la actividad minera y que las empresas los compran en el país y los compran mayoritariamente en las provincias de origen. Esto no fue siempre así. Esto en los últimos 10 años podríamos decir que ha cambiado mucho. Antes, en los inicios, digamos, de esta nueva, digamos, etapa más prolífica de la actividad minera que nació en la década del 90, no era tan así, y hay muchos ejemplos de minas que incluso hasta las viandas para sus trabajadores eran traídas en avión desde Chile. Bueno, esto ya no sucede, por suerte esto ya no sucede, esto ya es todo compra nacional. Así que ahí tenemos un número importantísimo, un 34%. Después tenemos compras que sí o sí se tienen que hacer en el exterior porque son de bienes y servicios que no existen en el país. Por ejemplo, esos camiones mineros grandes, esos camiones gigantes, como el que se veía en la imagen de portada, esos camiones, por supuesto, no se producen en el país, los repuestos de esos camiones no se producen en el país, eso sí o sí lo tienen que importar. Bueno, eso representa más o menos un 7%. Por supuesto, este gráfico está hecho en base a una situación prototípica, pero puede cambiar bastante de provincia a provincia y de proyecto a proyecto, ¿sí? No es que es súper estándar esto. Y lo último que nos queda es la utilidad de la empresa, es decir, la ganancia de la empresa, que ronda más o menos el 25%. En algunos casos puede ser un poco más y en algunos casos puede ser un poco menos. La primera conclusión de todo esto es que 68%, o sea, casi un 70% de lo que ingresa por exportación se queda en el país. En concepto de salarios, en concepto de impuestos, en concepto de compras nacionales, se queda en el país un 68% aproximadamente, ¿sí? Entonces, esto de que muchas veces se dice, bueno, se escuchan muchas veces cosas como dejan solamente el 3%, haciendo alusión a las regalías provinciales, ¿sí? Y uno piensa, pero ¿cómo solamente el 3%? Y no compran nada y no pagan ningún otro impuesto. Y lo que es peor, después dicen, bueno, se dejan solamente el 3% y se llevan el 97%. O sea, los trabajadores trabajan gratis, no, son análisis que son irrisorios. Bueno, la realidad es esta, la realidad es que cerca del 70% queda en el país. Pero me parece interesante abrir un poco el abanico de este 23% que son impuestos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se distribuyen esos impuestos. En primer lugar tenemos la retención a la exportación, ¿sí? Los derechos de exportación.
¿sí? Que es lo más significativo, y eso queda para el Estado Nacional. Después tenemos el impuesto a las ganancias, que también va para el Estado Nacional. Ustedes fíjense, la mayor parte de la torta en materia impositiva queda para el Estado Nacional. Y eso significa que después esa plata, digamos, va a parar al presupuesto nacional y se gasta de manera pareja en todas las provincias. Entonces, provincias como, no sé, Mendoza o Chubut, que tienen la minería prohibida, reciben plata procedente de la producción minera en San Juan y Catamarca, por ejemplo. ¿A través de qué? A través de los impuestos que cobra la nación. Después las provincias tienen fondos fiduciarios y empresas provinciales. ¿Qué es esto? Muchas provincias, por ejemplo en el caso de Santa Cruz, tienen empresas provinciales, en Santa Cruz se llama FOMICRUZ, y la normativa establece que las empresas mineras tienen que asociarse obligatoriamente con esas empresas estatales que se llevan un porcentaje de las ganancias, ¿sí? En el caso de FOMICRUZ de Santa Cruz, si la memoria no me falla, se lleva más o menos el 8% de los beneficios, ¿sí? ¿Qué es lo que hace FOMICRUZ a cambio de ese 8%? Absolutamente nada. ¿Qué riesgo toma Santa Cruz? Absolutamente nada. Si algo sale mal y pierde plata, ¿pierde algo Santa Cruz? No pierde absolutamente nada. ¿Pone mano de obra? ¿Pone alguna inversión? No pone absolutamente nada. Es una empresa que está hecha con la única finalidad de llevar una parte del beneficio. Y no está mal, está perfecto que así sea. Está perfecto que así sea, y aún más si consideramos este escenario del que hablamos recién de la disparidad que hay entre lo que se lleva naciones y lo que se lleva en las provincias. Después tenemos las regalías, que son aproximadamente el 14% de, no el 14% de lo que se exporta, el 14% de este 23%. La regalía es el 3% del valor bocamina, tal cual lo establece la ley de inversiones mineras, y esto representa este porcentaje de la torta de impuestos, por así decirlo. Y después hay otro porcentaje de otros impuestos varios que tienen que ver con cánones mineros, con canon de agua, canon energético, con tasas provinciales, bueno, y otra serie de impuestos que se pagan. Esta es la realidad en materia económica, ¿sí? El 25% es lo que las empresas ganan, el 68% es lo que queda en el país. Ahora, esto es poco, esto es mucho. ¿Cómo podemos ponderar esto? Bueno, una interesante pieza de información para determinar esto puede ser un estudio que hace un instituto canadiense, que es el Instituto Fraser, que tiene que ver con un relevamiento a través de una encuesta a las empresas mineras en todo el mundo. Y una de las preguntas que hacen básicamente es la predisposición a invertir en base a distintas variables. Una de esas variables es el régimen impositivo. Es decir, lo que esta encuesta le pregunta a las mineras es qué predisposición tienen a invertir en base a, esencialmente, la presión fiscal, ¿sí? Es decir, qué tanto impuesto pagan en un país o en otro país. Y el resultado de esa encuesta es este gráfico, en donde tenemos rankeados desde la jurisdicción en donde hay mayor predisposición a invertir por parte de las empresas, que es Portugal, a la que menor predisposición tiene para invertir, que es Venezuela, ¿sí? En el medio, todo un abanico, ¿sí? Ahora, ¿dónde está Argentina? O sea, si la presión fiscal de la Argentina, si lo que las empresas pagan de impuestos en Argentina fuese tan bajo, ¿sí? Argentina debería estar a la cabeza de este ranking, me imagino, o sea, donde las empresas tendrían mayor predisposición a invertir en base al régimen impositivo. Bueno, Argentina no está ni cerca de la cabeza de este ranking. En la cabeza de este ranking tenemos los países que son los mismos de donde provienen las empresas mineras. Por ejemplo, tenemos el estado de Nevada en Estados Unidos, marco algunos ejemplos, el estado de Utah, la provincia de Yukon en Canadá, la provincia de Saskatchewan en Canadá, Western Australia, el estado o provincia, no sé muy bien, de Western Australia, en Australia, por supuesto, Suecia, ¿sí? Chile, ahí recién Chile es el primer país latinoamericano que aparece, ¿sí? Perú, después de este lado tenemos ya la primer provincia argentina que aparece, que es Catamarca, ¿sí? Ya estamos de la mitad para abajo de la tabla, ¿no? Rusia, Noruega, Jujuy, Salta, Mendoza, China, ¿sí? Chubut, hacia el final,
y Santa Cruz hacia el final. Entonces ustedes fíjense, ¿sí? La presión impositiva en Argentina es tal que las empresas prefieren invertir en sus países de origen que invertir en nuestros países, en los países de la región latinoamericana. Así que a la pregunta de si la presión fiscal es alta o es baja, creo que esto es bastante esclarecedor. Esta encuesta es del año 2018, se hace cada 2 años, si mal no recuerdo, ya hay por supuesto una versión nueva, no me dio tiempo para actualizarla, pero si mal no recuerdo la versión nueva no cambia mucho respecto de esto. Así que bueno, un dato a tener en cuenta.